Amigos, 12:20 del mediodía, ya estamos en el set de entrevistas con Bernabé Gutiérrez, él es diputado a la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, que muy amablemente pues, nos ha atendido esta entrevista el día de hoy aquí. Bueno, diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. En principio, pues preguntarle los aniversarios del partido. Recientemente se cumplieron 100 años precisamente del natalicio de Carlos Andrés Pérez, que la Tolda Blanca justamente lo celebró por todo lo alto, con actos en todo el país. ¿Qué nos puede decir al respecto del 2 veces presidente de Venezuela? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jesús, muchas gracias al Canán y buenas tardes a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que me están viendo. Me acaban de hacer una pregunta que yo la esperaba sobre el aniversario de Acción Democrática y sobre los 100 años del natalicio de Carlos Andrés Pérez. Acción Democrática fue fundado el 13 de septiembre de 1941 por el líder fundador, don Rómulo Betancourt, y una cantidad de personalidades venezolanas y venezolanos, entre ellos Luis Bertrand Prieto Figueroa, Raúl León y el poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco. Así es. Y cumplimos el 13 de septiembre 81 años de edad. Pero a la vez estamos celebrando los 100 años de natalicio de Carlos Andrés Pérez, un hombre que estuvo desde los 23 años muy ligado a Rómulo Betancourt, ya que no olvidemos que en el año 45-48 se conoce en Venezuela como el trienio de Acción Democrática de la Revolución Democrática, la única que se ha hecho en Venezuela. Aquí no ha habido más revolución, ¿entiendes? La única revolución democrática que se hizo aquí fue el 45-48. Y desde allí, Carlos Andrés Pérez, a la edad de 23 años, estuvo al lado de Rómulo Betancourt, que ha sido el presidente más joven de Venezuela. Rómulo Betancourt fue presidente a los 37 años de edad. Y el natalicio de Carlos Andrés Pérez se está celebrando porque Carlos Andrés nace en la hacienda de la Argentina, en Vega de Pipa, allá en Rubio, municipio Junín, del estado Táchira, a las 1:30 de la tarde del 27 de octubre de 1922. Ahora, y muere el 25 de diciembre del 2010 en Miami a las 9:30 de la mañana. Y celebramos los adecos con mucho orgullo, y todos los venezolanos con mucho orgullo, un orgullo grande de corazón, de amor, porque Carlos Andrés Pérez, quieran los adversarios o no, tienen que reconocerle que Carlos Andrés Pérez fue el gran constructor de Venezuela. Carlos Andrés nacionaliza la industria del hierro, del petróleo, y fue el creador del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Ahora, diputado, en ese sentido, y tomando en cuenta precisamente esa introducción que usted ha hecho, el chavismo podrá decir entonces que también por Carlos Andrés Pérez surgió el chavismo como movimiento político que hoy es gobierno en Venezuela. Yo le pregunto, aquella crisis generada en los 90, en esos gobiernos, en los 80 de Acción Democrática y COPEI, ¿es similar a esta crisis que estamos viviendo el día de hoy? Mira, la crisis que se formó en aquel entonces a la que tú te refieres no es tal cual crisis. Fueron los sectores de la que jugaron a la antipolítica, a anti-AD, a anti-COPEI, que fueron los que promovieron una alianza de la extrema derecha con la extrema izquierda para desestabilizar al país. Porque no hay duda que eso que vino después de Carlos Andrés fue un quiebre del desarrollo institucional y moderno a donde estaba Carlos Andrés Pérez empujando a Venezuela. Y la extrema derecha, que nunca ha querido Acción Democrática, porque nosotros cuando hemos llegado al poder siempre hemos trabajado en función del pueblo. Entonces se jugó aquella crisis a Pérez, y el comandante Chávez, militarmente financiado por la ultraderecha, dieron el golpe contra Pérez, pero no pudieron por esa vía meterse a Miraflores, ya que Carlos Andrés Pérez y nosotros los adecos los derrotamos política y militarmente. Entonces se fueron a través de la Corte Suprema de Justicia, hoy llamada TCJ, de que inventaron aquel juicio contra Pérez para enjuiciar a Pérez. Pero Pérez en primer lugar les demostró ser un demócrata, un amante de Venezuela. Carlos Andrés no se fue corriendo, Carlos Andrés asumió su propia defensa, lo encarcelaron. ¿Y qué se dice hoy en día? ¿Entiendes? ¿Qué se dice hoy en día? Bueno, la salida de Carlos Andrés ocasionó toda esta desgracia, toda esta crisis por la que está padeciendo. No solamente tú, los camarógrafos, todo el mundo está padeciendo una crisis que a veces parece ser que no va a tener fin. Y yo vengo a decirle hoy acá a las venezolanas y a los venezolanos que esta crisis va a llegar ya muy pronto
al final. ¿Usted es candidato presidencial o precandidato a las primarias? No, yo no soy precandidato. Yo soy candidato presidencial de Acción Democrática. No es una candidatura para correr, sino una candidatura para recorrer todos los rincones de Venezuela, hablarle a Venezuela, como lo hizo Rómulo Gallegos en su momento, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jaime Lucinchi y 2 veces Carlos Andrés Pérez, que fueron candidatos presidenciales y fueron presidentes de Venezuela. Yo le estoy hablando acá y le vengo a decir a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que acá les está hablando el 6º hombre de Acción Democrática que va a gobernar el país, porque yo voy a ser depositario de la inmensa confianza de venezolanas y venezolanos que me van a convertir en el presidente de la República en las elecciones del 2024 o cuando el gobierno las quiera realizar, cuando las quieran adelantar, las quieran atrasar, las quieran tirar a medianoche, lo que sea. Yo como hombre de Acción Democrática, que quiero decir acá, tenía Acción Democrática 30 años y un candidato presidencial. Y vemos lo que dicen todas las venezolanas y todos los venezolanos cuando ven esta crisis. Dicen, bueno, con los adecos se vive mejor, con los adecos se vivía mejor. Y yo le garantizo a las venezolanas y a los venezolanos, vean la serenidad. Yo soy un hombre de experiencia, fui gobernador del Amazonas una cantidad de veces por reelección del pueblo, fui senador de la República, he estado siempre en mi partido Acción Democrática, soy de la escuela de Carlos Andrés Pérez, no lo niego, y vamos a gobernar a Venezuela sin odio, sin rencores, un gobierno de mucha amplitud y donde vamos a incorporar a todas las nuevas generaciones de venezolanas y venezolanos e independientes también. Bueno, Bernabé Gutiérrez ha oficializado entonces el día de hoy aquí en Noticias Canalí su candidatura a la presidencia de la República. No participará en las primarias que ha convocado un importante sector de la oposición. De este tema y de mucho más, el diálogo, entre otros, vamos a conversar en la próxima parte con el secretario general de Acción Democrática. Ya venimos con esta entrevista especial que nos ha concedido el secretario general de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez. Dejamos un tema al aire, el diálogo, las primarias, pero comencemos con el diálogo puntualmente. Si usted tuviera una silla en la mesa de diálogo, ¿cuáles serían sus prioridades? El gobierno ha planteado respeto a la soberanía, la oposición que liberen algunos presos políticos. ¿Usted qué plantea como candidato presidencial? Yo vengo planteando, y en Miraflores, a través de todas las cámaras de televisión, se lo dije al presidente Nicolás Maduro, el diálogo, el por qué tiene que hacer un diálogo afuera, si los problemas venezolanos se están resolviendo acá. Un diálogo en París o en México, un diálogo allá, que los que están viendo el diálogo en televisión, ninguno de ellos tiene problemas de luz eléctrica, de agua, de salud, de carretera, de un salario irrisorio. No, hagamos el diálogo acá y con todos los partidos de la oposición, un diálogo con todos los sectores del país y no solamente un diálogo con la plataforma mercantilista que la conforman Guaidó, Ramos, Leopoldo López, Capriles, etcétera, que fueron los que llamaron a la abstención cuando había un pueblo molesto porque Venezuela está con unos problemas gravísimos y entonces una Venezuela, venezolanas y venezolanos con ánimos a salir a votar, esta irresponsabilidad de algunos le dicen a la gente no salgas a votar, quédate en tu casa. Bueno, continúa entonces el gobierno de Nicolás Maduro. Esos 4 de la plataforma mercantilista fueron los que se fueron a los cuarteles militares a decir que cuando salieran las grandes marchas, salieran ellos a caerle a plomo y matar muchachas y muchachos. Pero los hijos de ellos previamente los sacaban del país. Esa plataforma mercantilista fueron los que se fueron al mundo entero a pedirle sanciones económicas, no contra Maduro ni contra funcionarios del gobierno, sino contra Venezuela. Esas sanciones que la plataforma mercantilista pidió que le aplicaran a Venezuela, lo que hizo fue hundir más la situación del país, acabar más con el país. Entonces, esos no tienen autoridad moral, y lo digo, la plataforma mercantilista no tiene autoridad moral para subrogarse la titularidad de toda la oposición y mucho menos de organizar unas primarias que supuestamente van a organizar, ¿entiende?, unos notables, mujeres y hombres notables. ¿Usted cree que habrá primarias al final? No habrá primarias, porque esa plataforma unitaria o quienes la conducen siempre van a estar jugando a la guachafita y a la crisis, porque es la única forma que ellos sigan sacando dinero, dólares de afuera,
¿entiendes? Para mantenerse acá. O sea, es una oferta engañosa. Una oferta engañosa, como lo vengo diciendo y lo repito. En cambio, acá yo le quiero hablar es al 75% de los venezolanos y las venezolanas que no quieren absolutamente nada con el gobierno de Nicolás Maduro, que es la continuidad del gobierno de Hugo Chávez Frías, que son responsables de la situación del país, pero tampoco ese 75% quiere absolutamente nada con esta plataforma que inventó hasta lo del gobierno interino ese. Tampoco los quieren, tampoco los asimilan, porque saben que se robaron monómeros, que se robaron chicos, que se robaron el Banco Central que tienen en el extranjero, se robaron todo, ¿entiendes? Son unos chupadólares. Entonces, ese 75% de venezolanas y venezolanos no quiere nada, ni con el gobierno de Maduro, ni con esta plataforma unitaria. Ese 75% yo les estoy hablando y vamos a hacer siempre propuestas de cómo resolver los problemas. Y yo a ese 75%, a todas las venezolanas y venezolanos, les garantizo la realización, ejecutar un gobierno de mucha amplitud, un gobierno cero odio, cero rencores, Diputado, donde el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, quedará en la oposición, que se inserte en esa nueva realidad, y en mi gobierno habrá respeto total para quienes sean mis adversarios. Diputado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez está haciendo un esfuerzo importante por la defensa del Esequibo. El acuerdo de Ginebra precisamente se firmó en uno de los gobiernos de Acción Democrática. Cuando Raúl Leoni se firmó ese acuerdo. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática en torno a este tema? La posición nuestra no puede ser otra, ¿entiendes? Que la posición, el Esequibo, que en el partido que lo ha venido defendiendo desde la época del doctor Raúl Leoni, hemos sido nosotros los adecos. Nosotros no podemos ahora de cambiar porque el gobierno tenga una actitud de esa de defensa. No, vamos a decir, el gobierno lo que está es copiándose de la política internacional en ese sentido de Acción Democrática. Nosotros estamos muy claros en esto. ¿Sí? Diputado, ¿cómo está la organización del partido? Bueno, Acción Democrática está bien organizado, le estamos dedicando a tiempo completo con mucha pasión, porque nosotros sabemos que nos va a corresponder en esta oportunidad. El pueblo, en 24 años del gobierno de Chávez y Maduro, aquí se han presentado varias ofertas electorales y ninguna ha logrado sacar a esta gente del gobierno. Y nosotros sabemos que eso que viene diciendo el pueblo, con los adecos se vive mejor. Caramba, qué gobierno tan bueno el de los adecos, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, todo lo que se hizo, se trabajó con respeto, con cariño, los hospitales servían, las escuelas servían, se crearon universidades, se pavimentaron calles, se hicieron autopistas, se hicieron de todo. Entonces, con los adecos se vive mejor. Entonces, el pueblo estaba esperando que Acción Democrática después de 30 años presentara un candidato presidencial. Diputado, pero aún así, la gran mayoría de la población es joven, de pronto no tiene noción de que con los adecos se vivía mejor. Mira, es como muy temerario esa consigna. Tú acabas de decir que la mayoría son jóvenes. Miren, los escudriñadores de Internet son los jóvenes, por su inteligencia, por su capacidad, por su ímpetu de conocer más y de conocer más. Entonces se meten, se escudriñan, jurungan Internet, y allí se encuentran cuando van a hacer una consulta sobre petróleo. No, en los gobiernos adecos, mira que fue donde se manejó mejor la industria petrolera. Mire, vamos a ver quién fue que construyó más escuelas en Venezuela, y se mete ahí en Internet y escudriñan, y resulta ser que quien más hizo en educación fue Acción Democrática. Entonces ellos también lo reconocen, ellos también lo saben. Además que Venezuela, culturalmente hablando, Jesús, es adeca, ellos conocen todo. Si no es Internet, es la abuela o el papá o el hermano que le dice: mira, chico, aquí hay que buscar un adeco, ojalá venga un adeco, el de la tarjeta blanca, el de los símbolos de Acción Democrática. Yo tengo mucha confianza, Jesús, que seré el depositario de la inmensa cantidad de votos blancos que me van a otorgar las venezolanas y los venezolanos, porque ellos saben que cuando los adecos gobernamos lo hacemos bien. Y yo tengo pues mucha seguridad en las nuevas generaciones, en los independientes. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo aquí en Noticias Canal I. Nos ha dado pues una perla informativa, podríamos decirlo. Ya es candidato presidencial oficial rumbo a lo que va a ser ese proceso que entiendo pues va a ser en el 2024. Jorge Rodríguez, en una intervención que yo hice como diputado, me quiso interrumpir diciéndome: candidato, le queda un minuto, y le dije: ojalá usted continúe siendo el presidente de la Asamblea,
para que me juramente como presidente de todos los venezolanos. Bueno, son las palabras entonces de Bernabé Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República para el año 2024 por el partido Acción Democrática. No va a participar en el proceso de primarias que ha convocado un importante sector de la oposición venezolana. Es tiempo de hacer una pausa. No vamos a participar. Es por lo siguiente, nosotros planteamos que fuéramos todos los partidos políticos quienes las organizáramos, y no los que no tienen autoridad moral, a los que yo llamo y llamaré plataforma mercantilista. Es el epíteto pues que ha usado Bernabé Gutiérrez entonces para referirse a esta plataforma unitaria. Es la información. Al regreso, con mucho más de Noticias Canalí.